Bueno, vamos a mirar cómo se realizan ejercicios de la fuerza eléctrica, donde aplicamos directamente una relación que llamamos la ley de Coulomb, que nos dice que la fuerza es igual a K, que es una constante de permitividad en el vacío, Q1, Q2, que son cargas que pueden ser positivas o negativas, dividido entre R cuadrado, que es la distancia de separación. La constante de permitividad eléctrica para el vacío la consideraremos como 9,0 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Miremos esta ley aplicada en un ejemplo. En el ejemplo 1 dice: determinar la fuerza eléctrica sobre la carga Q1 de la distribución mostrada en la figura. Tenemos una distribución de carga que se le llama un sistema de cargas, una o dos o más cargas. En este caso, tenemos una carga Q1 que tiene un valor de 4 microcoulombios, está ubicada a una carga Q2 de 2 microcoulombios, separadas entre ellas 10 centímetros. Para abordar problemas de esto, como siempre, colocaremos constricciones. Vamos a suponer que la carga Q1 está cuasi estática, que está casi quieta en su lugar. Vamos a suponer que a 10 centímetros está ubicada la carga Q2. La distancia de separación, que es entre 10 centímetros, nosotros ubicamos un sistema de referencia imaginario en el centro de la carga a la que nos solicitan, que en este caso es Q1. Nos están diciendo qué pasa con la fuerza eléctrica en Q1, por eso la que asumimos que está en completo reposo, en aparente reposo, es Q1. Y miramos qué le hacen las demás cargas a Q1. En este caso solo está presente Q2. Como Q2 tiene signo positivo y Q1 tiene signo positivo y cargas con igual signo se repelen, entonces decimos que Q2 le ejerce una acción de repulsión sobre Q1. Como Q2 le hace repulsión sobre Q1, dibujamos un vector de fuerza eléctrica que decimos que es el vector de la carga 2 sobre la carga 1 dirigido desde el centro de la carga de Q1 hacia la izquierda. Recordemos que estamos asumiendo que es lo que pasa sobre Q1. Posteriormente hacemos un listado de los datos, donde decimos Q1 igual a 4 microcoulombios, cambiamos micro por 10 a la menos 6 y por eso nos queda 4 por 10 a la menos 6 coulombios. Coulombios es la unidad de carga eléctrica. Cogemos 2 microcoulombios, donde dejamos 2 por 10 a la menos 6 coulombios, siendo menos 6 nuevamente cambiado microcoulombios. Pasamos la distancia que está en centímetros a metros para que nos cuadre con todo el sistema de medida. Pues miren que la constante de permitividad eléctrica la tenemos en el sistema MKS, por lo tanto aquí también dejamos la expresión de la distancia en MKS. Colocamos la ecuación asociada y nos dedicamos a hacer las transformaciones y cálculos. Reemplazamos en la ecuación original que tenemos acá por 9,0 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Reemplazamos el valor de Q1, que es 4 por 10 a la menos 6 coulombios. Reemplazamos el valor de Q2, que es 2 por 10 a la menos 6 coulombios. Y reemplazamos a R por 0,1 metro. Luego realizamos las operaciones pertinentes. 9 por 10 a la 9 multiplicado por 4 por 10 a la menos 6 multiplicado por 2 por 10 a la menos 6. Cancelamos las unidades porque Coulomb por Coulomb nos da Coulomb cuadrado y se cancela con este Coulomb cuadrado. Una vez que hemos hecho esto de multiplicar arriba, nos da 0,072 Newton por metro cuadrado. Recuerden que cancelamos Coulomb cuadrado. Abajo 0,1 metro, que nos dio de coger 10 centímetros a pasar a metros. Lo elevamos al cuadrado y nos da 0,01 metro cuadrado. Pasamos esto a notación científica, que es mucho más fácil de operar, pero igual puedo hacer la operación en una calculadora o hacerla manualmente. 7,2 por 10 a la menos 2 Newton equivale a 0,072 Newton por metro cuadrado. Y 0,01 metro cuadrado equivale a 1 por 10 a la menos 2
metro cuadrado. Cancelo unidades de longitud metro cuadrado con metro cuadrado. Dividimos la cantidad del numerador en el denominador. Cancelamos en este caso las potencias. Y nos queda el resultado final, que la fuerza neta que actúa sobre la carga Q1 es de 7,2 Newton, dirigida hacia la izquierda, como lo representamos ya con el vector de fuerza, con dirección 180 grados. Este problema es muy fácil porque está situadas las cargas sobre la misma línea de acción, pero nos da cuenta del procedimiento básico que se debe llevar para poder emplear problemas de este tipo. Ahora vamos a mirar un problema que nos dice determinar la fuerza eléctrica neta que actúa sobre la carga Q2 de la distribución de carga mostrada en la figura. La figura ahora nos muestra tres cargas sobre la misma línea de acción. Es decir, si imagináramos una línea que las conecta, podríamos tener una línea recta entre ellas. Tenemos a Q1 que está situada a 10 centímetros de Q2. Y tenemos a Q3 que está situada a 12 centímetros de Q2. Aquí estamos asumiendo que Q1 es una carga positiva porque, salvo que se especifique lo contrario, aparecería un signo menos acá. Como aparece 3 microcoulombios, 2 microcoulombios y 4 microcoulombios, estamos asumiendo que las tres cargas tienen signo positivo. Como entre cargas de signos iguales hay repulsión y nos están preguntando qué pasa sobre Q2, vamos a asumir ahora un diagrama en el que dejamos ubicado el sistema de referencia sobre la carga Q2 y miramos cómo actúa Q3 sobre Q2 o cómo actúa Q1 sobre Q2. Identificamos las fuerzas de tal manera que aquí tenemos la fuerza que ejerce la carga 3 sobre la carga 2, la fuerza que ejerce la carga 1 sobre la carga 2. Noten ustedes que si nos estamos situando en Q2, Q1 ejerce un efecto de repulsión sobre Q2, por eso la fuerza de 1 sobre 2 está dirigida hacia la derecha. Mientras que Q3, al ser positiva, también actuando sobre una carga positiva, ejerce una fuerza de repulsión dirigida hacia la izquierda. Eso es lo que estamos representando con los vectores acá. Una vez que hemos identificado esto, realizamos la sumatoria de las fuerzas, donde la sumatoria de las fuerzas nos dice, bueno, vamos a sumar entonces ahora las que están en sentido positivo con respecto a las que están en sentido negativo. Para ello, calculamos la magnitud de la fuerza. Debemos calcular la magnitud de la fuerza de cada carga por aparte. Por eso empleamos K, Q1, Q2 sobre R cuadrado. Sustituimos los valores donde K asumimos que está en el vacío de las cargas. 9,0 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado. Sustituimos el valor de Q1, que vale 3 microcoulombios, es decir, 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Sustituimos el valor de Q2. Primero hacemos de un par de cargas, porque la relación matemática es K, Q1, Q2, o sea que se toman de a dos cargas a la vez. Y aquí Q2 vale 2 microcoulombios, 2 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido entre la distancia que los separa, 0,1 metro. Es decir, debemos considerar primero qué le hace Q1 a Q2. O bueno, se puede hacer primero Q3 sobre Q2 y después Q1 sobre Q2, pero siempre por separado. Al realizar el producto y las operaciones respectivas, en el numerador nos da 0,54 Newton por metro cuadrado. Aquí arriba hemos cancelado coulombio con coulombios cuadrados y cancelamos metro cuadrado sobre metro cuadrado, dividimos y nos queda un valor de 5,4 Newton. Calculamos la magnitud ahora de lo que le hace la carga número 3 a la carga número 2. La carga número 3 a la carga número 2 es 9,0 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre coulombio cuadrado, multiplicado por 2 por 10 a la menos 6 coulombios, multiplicado por 4 por 10 a la menos 6 coulombios,
dividido ahora entre la distancia de separación, que es 12 centímetros, que al pasarlo a metros nos da 0,12 metros. Nuevamente realizamos las operaciones del numerador respectivo para que nos dé 0,072 Newton por metro cuadrado. Aquí hemos cancelado colombios con colombio cuadrado, dividido entre 0,0144 metros cuadrados, que es lo que nos da 0,12 metros elevado al cuadrado. Siempre será mejor pasar inicialmente desde centímetros a metros antes de elevar al cuadrado, porque de lo contrario nos tocaría considerar que en un metro cuadrado hay 100 por 100 centímetros. Al dividir el numerador entre el denominador nos da 5 newton. Finalmente realizamos la operación una vez que hemos calculado por aparte las fuerzas. Y entonces F de 1,2, que vale 5,4 newton, menos F de 2,3, que es el signo que le teníamos según el registro cuando identificamos las fuerzas. 5,4 newton menos 5,0 newton nos da 0,4 newton en sentido positivo. Representamos el vector de fuerza neta, colocamos la carga Q2 en el centro de coordenadas, miramos que en la dirección de las X positivas, como se está asumiendo aquí en el diagrama, está la dirección de la fuerza neta, que vale 0,4 newton. Vemos que la dirección de este vector es 0 grados y que va dirigido hacia la derecha. Siempre vamos a caracterizar el vector de fuerza neta indicando su magnitud, su dirección y su sentido. Este ejemplo nos permite ver cómo se hace una distribución ya con 3 cargas del mismo signo en la misma línea de acción. Ahora vamos a considerar un problema que nos da cuenta de cómo determinar la fuerza eléctrica neta que actuaría sobre una carga Q3, representada ya en una figura que imaginamos como un triángulo rectángulo. En este triángulo rectángulo la distancia que habría entre Q1 y Q3, representada por la hipotenusa del triángulo, es de 15 centímetros. El valor de Q1, 3 microculombios, el valor de Q3, 2 microculombios, y a su vez esta otra carga que es Q2 en otro de los vértices del triángulo, que vale menos 4 microculombios, y la distancia de separación entre 2 y 3 es 10 microculombios, es 10 centímetros. Identificamos y representamos las fuerzas que están actuando. Miramos para eso los signos. Q1 tiene signo positivo, Q3 tiene signo positivo. Positivo sobre positivo hay repulsión, por eso dibujamos un vector con la misma línea de acción de la hipotenusa imaginaria. Y decimos que es la fuerza que actúa de 1 sobre la carga 3. A su vez tenemos acá que si Q2 tiene signo negativo y Q3 tiene signo positivo, recordemos que estamos asumiendo Q3 como si estuviese cuasi estática, prácticamente en reposo. Entonces 2 atrae a 3 porque entre cargas de signos contrarios hay atracción. La idea siempre será mirar qué pasa sobre Q3, qué le hace Q1 a Q3, qué le hace Q2 a Q3. Recordemos que cogemos es de a pares de cargas, no todas las cargas al tiempo. Por eso hacemos primero lo que le hace 1 a 3 y después lo que le hace 2 a 3. Y entonces, una vez que tenemos esto, representamos el diagrama donde dejamos a lo largo del eje de menos X, asumiendo X positivo hacia la derecha, Y positivo hacia arriba. En el diagrama cartesiano colocamos en el centro a Q3 y trasladamos los vectores de fuerza que hemos identificado en el paso 1. Por eso colocamos aquí F de 2,3 dirigido hacia la izquierda a lo largo de menos X. Colocamos F de 1,3 con la misma inclinación que trae la hipotenusa imaginaria del triángulo rectángulo. F de 1,3 no está a lo largo ni de Y ni de X, entonces hacemos la descomposición respectiva de las fuerzas en sus componentes rectangulares, por lo que sabemos que F de 1,3 tiene una componente rectangular a lo largo del eje Y, que sabemos que es la magnitud de F de 1,3 por el coseno del ángulo que se forma entre el eje Y y el vector F de 1,3.
A su vez, tenemos el cateto apuesto del triángulo rectángulo que se forman las componentes rectangulares, F13 en dirección de X, positivo, que será la magnitud de F13 por el seno del ángulo, porque es el cateto opuesto. Coseno con cateto adyacente, seno con cateto opuesto. Realizamos la sumatoria de fuerzas. En la sumatoria de fuerzas tenemos acá F13 seno de teta menos F de 2,3, miremos acá, menos F de 2,3, F de 1,3 va en sentido positivo, F de 2,3 en sentido negativo. Se igualan a la masa por la aceleración, y como estamos considerando que siempre estará en aparente reposo, la aceleración vale 0. Después decimos que en sentido negativo está actuando F de 1,3 coseno de teta, por eso queda negativo. Y también igualamos a masa por aceleración, pero la aceleración es 0. Calculamos con la relación de Coulomb el valor de la fuerza de la magnitud de F13 y de F23, suponiendo las cargas en el vacío. Entonces tenemos que K vale 9,0 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado. Q1, que vale 3 microcoulombios, quedaría como 3 por 10 a la menos 6 coulombios. Q3, que vale 2 microcoulombios, quedaría 2 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido entre 0,15 metros, que es la distancia de separación pasando todo al sistema MKS. Al realizar la operación respectiva nos da F de 1,3 como 2,4 newtons. Ese es el valor que encontramos de F de 1,3. Luego calculamos F de 2,3 y F de 2,3 nos da a nosotros el valor de 9,0 por 10 a la 9 Newton por metro cuadrado sobre Coulomb cuadrado, multiplicado por el valor ahora de la carga 2, que vale 4 microcoulombios. Calculamos el valor absoluto, tomaremos en cuenta los signos es de acuerdo a la distribución vectorial. Aquí calcularemos el valor absoluto, 4 por 10 a la menos 6 coulombios, multiplicado por el valor de la carga de Q2, que vale 2 por 10 a la menos 6 coulombios, dividido entre la distancia, que es 10 centímetros, que al pasarla a metros nos da 0,1 metro al cuadrado. Al realizar las operaciones nos da 7,2 newtons. Representamos entonces que lo que corresponde a las fuerzas, tendremos una fuerza resultante en X, que dará cuenta de lo que valga F de 2,3 en sentido negativo, junto con F de 1,3 X en sentido positivo. Es decir, aquí tenemos una positiva y una negativa, nos dará una resultante a lo largo de X. Tendremos una resultante a lo largo de Y, que es esta. Y esta resultante se ven como las componentes rectangulares de un nuevo vector que vamos a llamar fuerza neta. Cuando hacemos la sumatoria de las fuerzas, determinamos un vector de fuerza resultante en X y un vector de fuerza resultante en Y. Por eso lo representamos aquí como vector resultante de fuerza en X, vector resultante de fuerza en Y, y la fuerza neta en esta dirección, asumiendo que hago como si fuese la fuerza neta la suma, porque es la suma de las dos componentes. ¿Por qué nos da en esta dirección? Porque cuando realizamos los cálculos y miramos que F de 1,3 por seno de teta menos F de 2,3 es 2,4 newton por seno de 36 grados menos 7,2 newton, eso nos da menos 5,87 newton. Es decir, la fuerza resultante en X nos da como un valor de menos 5,78 newton. Y para Y, que ya sabemos que nos da en sentido negativo, nos daría 2,4 por coseno de 36, 2,4 lo que vale F1,3 por coseno de 36, que nos da menos 1,94. Como sabemos que estos dos vectores van en sentido negativo, los representamos por eso de esa manera, y la resultante viene a ser la fuerza neta. Ahora tenemos para calcular la fuerza neta, que podemos considerar con sus componentes rectangulares mediante el uso del teorema de Pitágoras, que la fuerza neta nos dice que la sumatoria de las fuerzas resultantes en X al cuadrado más la sumatoria de las fuerzas resultantes de Y al cuadrado, sumando estas dos y extrayendo la raíz cuadrada, nos da el valor de la fuerza neta, que en este caso es 6,09 newton. Como tenemos que también determinar la dirección y el sentido,
Para determinar la dirección es coger el ángulo desde 0 grados y medir todo este ángulo o calcular todo este ángulo. Pero recordemos que un ángulo llano ya vale 180 grados, o sea, de aquí hasta aquí, θ vale 180 grados. Pero ahora nos queda este pedacito que decidimos llamarlo alfa. Al calcularlo, nos da 18,55 grados, se puede calcular empleando la tangente. La tangente de alfa sería igual al cateto opuesto, que sería la fuerza resultante en Y, sobre el cateto adyacente, que es la fuerza resultante en X. Al determinar ese ángulo y sumar el ángulo que ya llevamos de 180 más esta fracción de aquí, ángulo alfa, nos da 198,55 diagonal hacia abajo. Podríamos decir que de esa manera hemos determinado el vector fuerza neta total. Una vez que hemos determinado ya un procedimiento para seguir con cada uno de los problemas que nos corresponden a la ley de Coulomb y el estudio de las cargas eléctricas, vamos a buscar ahora solucionar algunos problemas prototipo. Aquí tenemos determinar la fuerza eléctrica neta sobre la carga Q2 de una distribución de carga que ahora nos forma este triángulo: cateto 10 centímetros, cateto 10 centímetros, base 15 centímetros. Tenemos ubicada Q2, Q1 y Q3 en las vértices de cada triángulo. Estos son los valores. Q1 es menos 4 microcoulombios, o sea que es una carga con sentido negativo. Q2 es con signo positivo y Q3 con signo positivo de 6 microcoulombios. El segundo problema también hay que determinar sobre Q2, pero miren dónde está ubicada Q2. Ahora tenemos una distribución de carga que podemos ver se forman una especie de triángulos semejantes. Tenemos ahora que la longitud que hay entre Q3 y Q2 es de 20 centímetros, que hay entre Q1 y Q2 es de 9,3 centímetros, la que hay entre Q4 y Q1 es de 8 centímetros y la distancia que hay entre 4 y 3 es de 10 centímetros. Pero sin embargo recordemos que siempre debemos considerar lo que le hace Q3, Q1 y Q4 sobre Q2. Aquí están los valores de la carga, donde Q3 es positiva, Q2 es positiva, Q4 es negativa de menos 5 coulombios y Q1 es de 2 microcoulombios positiva. Finalmente, el último problema que vamos a solucionar es ahora considerando esta figura geométrica en este nuevo triángulo cuya altura tiene 10 centímetros, un cateto de 12 centímetros, otro cateto de 12 centímetros. Ubicamos a Q1, Q3 y Q2 en los vértices, pero ahora queremos es determinar cuánto vale la fuerza eléctrica en P. Vamos a asumir que en P hay una carga de 1 coulombio, se llama carga de prueba, la llamamos carga de prueba positiva unitaria y nos permite detectar cuánto podría ser la fuerza neta en un punto en particular del espacio. Q3 tiene 6 microcoulombios, Q2 8 microcoulombios y Q1 menos 4 microcoulombios. Para trabajar, utilice su libreta de apuntes y el procedimiento estipulado en los anteriores videos.